Bienvenidos a No Mires Atrás, donde las historias de terror se hacen realidad. Hoy os contaré lo que le ocurrió a un chaval llamado Miguel, que decidió aventurarse una noche a un pueblo abandonado en busca de emociones fuertes. La niebla cubría el lugar como si quisiera esconder secretos oscuros. Al principio, solo escuchaba el crujido de las hojas bajo sus pies. Pero pronto, el silencio fue roto por un susurro. Miguel, ven aquí. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repetía, más claro cada vez. Sin pensarlo, lo siguió. Al dar la vuelta a una esquina, se encontró con una sombra. Era una figura de una mujer con una larga cabellera negra. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente. Aterrorizado, Miguel intentó correr, pero la niebla parecía atraparle, como si el lugar no quisiera que se marchara. Mientras corría, la voz resonaba a su alrededor, llenando su mente de terror. No te vayas, Miguel. Estoy sola, como tú. Después de lo que pareció una eternidad, logró salir del pueblo, pero el susurro nunca lo dejó. Desde aquella noche, se dice que aún escucha la voz de la mujer, llamándole desde la niebla. ¿Es un eco del pasado o algo más oscuro que acecha en la oscuridad? Nadie lo sabe, pero él nunca volvió a ser el mismo. En un pequeño pueblo, había un hospital psiquiátrico que había cerrado hace años. Los lugareños evitaban pasar cerca, especialmente por la noche. Pero Carlos, un grupo de adolescentes, y su curiosidad decidieron investigar. Una noche, armados con linternas y su valentía, entraron en el viejo edificio. Las paredes estaban cubiertas de moho, y los gritos de los pacientes aún parecían resonar en el aire. Mientras exploraban, algo extraño ocurrió. Recibieron una llamada en su móvil, y al contestar, todo lo que se escuchaba era un susurro. «Vuelven a buscarnos». Se miraron con incredulidad, pero uno de ellos, Sara, comenzó a reír. Ella creía que era una broma, pero la risa se apagó cuando la llamada se repitió. En ese momento, un fuerte golpe resonó por el pasillo. Aterrorizados, comenzaron a correr, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba. De repente, la oscuridad se volvió palpable, y una figura se apareció ante ellos. Era una enfermera con un aspecto demacrado, su rostro distorsionado por el dolor. «¿Por qué no os quedáis un rato más?», dijo mientras alargaba una mano hacia ellos. Sin embargo, en un instante, la figura desapareció y la puerta apareció de nuevo. Salieron corriendo, pero ya sabían que algo había cambiado en ellos. Desde entonces, cualquiera que entre en el pueblo, habla de un susurro que les llama en la noche, recordándoles que a veces, los muertos no descansan. María, una joven que hacía autostop, paró un coche cerca de una carretera solitaria a altas horas de la noche. El coche se detuvo, y un hombre amable le ofreció llevarla. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaban, la conversación se tornó extraña. El hombre empezó a hablar de desapariciones en la zona, historias de chicas que nunca aparecieron. La risa de María se volvió incómoda. La carretera serpenteaba, y cada vez que miraba por la ventana, parecía que no había fin. Una vez fuera del pueblo, el aire se volvió frío y la atmósfera tensa. En un giro, el hombre se detuvo en un lugar solitario y dijo: «Es aquí donde la gente se pierde». Sus ojos brillaban con un destello inquietante. Aterrorizada, María se dio cuenta de que había caído en una trampa. Salió corriendo del coche y corrió hacia el bosque, pero las risas de sus amigas seguían resonando en su mente. Finalmente, alcanzó la carretera, pero el coche nunca volvió a aparecer. Nadie creyó su historia, pero nunca volvió a ser la misma. Desde aquella noche, siempre puso en duda los viajes inesperados. La última frase que escuchó del hombre se hacía eco en su mente: «Siempre hay un último viaje que no se regresa».
En un viejo piso de Madrid, Juan se mudó con la ilusión de una nueva vida. Todo parecía perfecto, hasta que empezó a escuchar ruidos extraños provenientes del sótano. Pensó que eran simples ruidos de cañerías, pero la inquietud se instaló en su interior. Una noche decidió investigar. Bajó al sótano con una linterna, y cada paso parecía levantar sombras que se movían a su alrededor. De repente, escuchó un susurro. «Ayúdame». Su piel se erizó. Al principio pensó que era una broma, pero cuando iluminó con la linterna, vio un viejo diario en el suelo. Las páginas estaban llenas de dibujos de una figura oscura. A medida que leía, sus manos comenzaron a temblar. Decía que había alguien atrapado en la oscuridad. Asustado, Juan sintió que algo detrás de él lo observaba. Se dio la vuelta y allí estaba, una figura oscura, con ojos brillantes, que parecía salir de las sombras. Sin pensarlo, corrió hacia arriba, pero las escaleras se alargaban. Una voz resonó en su cabeza. «No puedes escapar de mí». Desde esa noche, Juan nunca volvió a bajar al sótano, y el susurro de la figura oscura le sigue vigilia, recordándole que hay secretos que deben permanecer ocultos. Una noche, un grupo de amigos decidió hacer una travesía en tren. Habían oído rumores de un tren fantasma que aparecía en una estación abandonada. Aunque la mayoría pensaban que era solo una leyenda, su curiosidad les llevó a explorar. Al llegar, el ambiente era tenso y la niebla cubría la estación. Después de un rato, un tren antiguo apareció de la nada, con un silbido que resonó en el aire como un eco del pasado. Sin pensarlo, subieron al tren y se sentaron. El viaje comenzó, pero algo no estaba bien. Las luces parpadeaban, y los vagones estaban vacíos, exceptuando una figura en un rincón, con un sombrero de copa y ojos sin vida. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que las ventanas mostraban paisajes que se volvían cada vez más oscuros. Al mirar nuevamente al hombre, este sonrió de forma inquietante. «No están aquí para salir», dijo con una voz profunda. De repente, el tren frenó y las luces se apagaron. La sensación de frío envolvió el vagón. Los amigos se miraron aterrorizados, y cuando el tren reinició su marcha, ya no estaban en la estación. Habían desaparecido. Desde aquella noche, quienes pasan por la estación dicen que el tren se puede escuchar al caer la noche, pero nunca se detiene para recoger a nadie. Todo comenzó cuando Marta se mudó a un pequeño pueblo, atraída por su tranquilidad y belleza. Sin embargo, había algo en el aire que le producía incomodidad. Tras un par de semanas, empezó a escuchar ecos en su casa, como si alguien le respondiera cada vez que hablaba en voz alta. Pensó que era el estrés de la mudanza y decidió ignorarlo, pero el eco se volvió más claro, más insistente, hasta que un día se dio cuenta de que le respondía con sus propias palabras, como si alguien estuviera imitando su voz. Esa noche, Marta se despertó por un ruido proveniente del salón. Cuando bajó, encontró su viejo teléfono móvil encendido, mostrando un mensaje de voz que no recordaba haber grabado. «No mires atrás», decía la voz, aterradora y distorsionada. Con miedo, Marta decidió investigar la historia del pueblo y descubrió que, muchos años atrás, una mujer había desaparecido en su casa, y se decía que su espíritu seguía vivo, imitando a los que se atrevían a vivir allí. Aterrorizada,